Bueno, muy buenos días para todos ustedes. Nos convoca en esta mañana la provocación inicial que tiene todo encuentro humano y es transformar la vida. Uno de los retos que se ha llevado a cabo en la escuela de verano y en esta edición temática es la comprensión de cómo nosotros, como humanos, nos transformamos a través de la cultura. Y esa transformación se logra indudablemente en los desafíos diarios que se construyen en esa tensión que sucede en la cultura, que es la tensión entre la tradición, lo que se ha vivido, y la innovación, lo que se nos viene. Nos acompañan en esta mañana amigos, investigadores y personas que en la universidad han estado tutelando y promoviendo la condición de humanidad que es propicia en la actividad formativa que tiene la universidad. Y de esa manera, pues a través de ellos, es importante que en toda la sensibilización que hemos estado haciendo en la escuela de verano, podamos provocarnos la intención de comprender cuáles son esos retos que nos propone el humano. Está con nosotros la doctora Beatriz López López. Ella es la directora de docencia de la universidad y que ha liderado el proceso del modelo pedagógico integrador que tenemos, y allí se establecen los retos de la formación que la universidad brinda. El doctor Luis Fernando Fernández es decano de la Facultad de Teología y Filosofía y Humanidades, el doctor Carlos Arboleda Mora, profesor titular de la Facultad de Teología, director del grupo Teología, Religión y Cultura, y el magíster Ramón Maya, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales. Queremos en esta mañana transmitir un mensaje sobre las intenciones que la humanidad hoy debe tener para asumir los retos que más allá del futuro nos propone la esperanza. Yo creo que en tres condiciones. La primera, entendiendo de que lo que vivimos, lo que transformamos, los artefactos que adquirimos en la cultura, son todos ellos transferencia de humanidad. Y la transferencia de humanidad central del humano es la vida. Y por ende, la primera preocupación que debemos tener frente a todos los retos que se nos exponen en la innovación, en la sostenibilidad misma del humano, no solo pensado como el futuro, sino pensado como la posibilidad que nosotros hemos decidido como humanidad obtener a través de la historia. A través de la historia hemos ido vinculando nuestros procesos de transformación, pero también hemos ido vinculando todas las apuestas para corregir o transformar aquellas cosas que no hemos podido, obviamente, vislumbrar. Lo segundo es que es importante que podamos obtener la comprensión de que lo humano viene con todo. Lo humano acontece toda la realidad y en ella está lo vulnerable, pero también está la esperanza. Y esa posibilidad nos da la oportunidad de entender que nosotros tenemos el reto de apropiar las nuevas maneras de comprender sin excluir lo que se nos viene, lo que se nos adviene en las posibilidades de la esperanza, pero con toda la oportunidad de transformar las posibilidades que no solamente desde la ciencia o desde los saberes, sino desde la relacionalidad podemos dar. Entonces, hemos querido provocar a través de este conversatorio y de una pregunta que creo que reúne la comprensión de esta tensión entre el pasado y lo futuro, y es hoy, en este presente, con este acontecimiento de la vida y con lo que ello trae en esta realidad, nosotros qué retos vislumbramos en el orden a que la vida que llevamos, que hace que esta vida humana que nosotros tenemos signifique, que hace que adquiera sentido cada uno de los acontecimientos de humanidad que hoy tenemos. Y
en la metodología que hemos escogido, pues le permitiremos a cada uno de las personas que participan aquí con nosotros que en 5 minutos nos establezcan uno de esos retos o desafíos que creen ellos que es importante para comprender qué hace que la vida humana hoy signifique. Padre Carlos. Muy buenos días a todos. Yo quisiera presentar como algunas ideas que nos sirvan para esta reflexión sobre el sentido y la construcción del sentido desde un punto de vista cristiano. ¿Cuál es la identidad de la UPB? Podríamos decir que de pronto ha habido ciertas fallas en la interpretación del cristianismo, como nos lo plantea la Comisión Teológica Internacional. Una falla sería entender a Dios como un Dios castigador o como un Dios que creó y abandonó el mundo y quedó por allá en una soledad cósmica. Es una concepción de Dios que debemos superar. Otra fallita sería entender la revelación como un hecho ya dado, como que Dios se reveló y se encerró en sus cuarteles de invierno a descansar, cuando realmente Dios se está revelando en la historia como acontecimiento. Por ejemplo, la pandemia. La pandemia no es un castigo. La pandemia es un acontecimiento revelador de Dios en el que Dios nos está hablando. Otra fallita que de pronto hemos tenido es creer que el pasado, el presente y el futuro son cosas distintas. No. El tiempo se va dando como pasado, presente y futuro. El futuro no es posterior al haber sido, ni el haber sido es anterior al presente. Todo se está dando como futuro, que está siendo sido y está siendo presente. O sea, en términos teológicos, la escatología ya se está realizando. Lo que ocurre es que a veces el pecado del hombre la retrasa. Y el futuro no es un destino fijado por la técnica, sino una construcción de sentido. Nos encontramos en un mundo con una tradición originaria que orienta nuestra comprensión del ser hacia un sentido que no podemos dejar de considerar y hacia el cual nos proyectamos. Hoy la reflexión teológica nos ofrece un lenguaje que podemos comprender sin dejar atrás el pasado y construyendo el futuro. Y ese mensaje lo podemos resumir en esto. Primero, la revelación se está dando como pura donación del amor, no como manifestación de decretos o de conceptos, sino como relación de amor. Segundo, la encarnación es el dato fundamental del cristianismo, pero no como un hecho que sucedió hace 2000 años, sino como un hecho también que se está realizando. En nuestra carne, Dios se está revelando. Y es en la carne, en la totalidad de la carne humana, donde estamos viendo la presencia y la esencia de Dios. Tercero, la vocación del hombre se ha entendido a veces como deificación, y eso está bien, porque corresponde a un momento histórico de la teología y a un lenguaje propio de los místicos. Pero la misma Comisión Teológica Internacional nos va diciendo es lo mismo. Deificación y humanización
están expresando la misma realidad. La verdadera humanización del hombre alcanza su culmen en la gratuita divinización, o sea, en la amistad cercana, en la carne, con Dios. En este sentido, la deificación, entendida correctamente, hacia el hombre perfectamente humano. La deificación es la verdadera y última humanización del hombre. Cuarto, la fe cristiana no subvalora el potencial humano y el deseo de crecimiento y de realización, ni las conquistas a las que la actualización de tal potencial y deseo pueden conducir. De tal manera que no hay problemas en la relación fe-ciencia, incluso en la relación fe-técnica. A veces le tenemos demasiado miedo a la técnica, pero resulta de que si uno mira la historia, siempre el hombre ha aprendido a convivir humanamente con la técnica. Pensemos cuando se inventó el asadón o la pala, ¿cuál sería el problema cultural que hubo? Ahora, con mayor razón, que tenemos más elementos, podemos afrontar la técnica con sentido humanizador. Nosotros, pues, tenemos que entender que no hay ese conflicto. Quinto, el desarrollo más reciente en el campo teológico es el de la ética ecológica integral, como lo expresa la encíclica Laudato Si. Yo creo que es la encíclica más contemporánea y al mismo tiempo más retro de todas, porque nos coloca en el punto donde nos dice, solo en el cruce de la cuaternidad, hombre, Dios, naturaleza y sociedad, se puede encontrar la plena revelación. Para finalizar, yo creo que hay una pregunta que es un reto para las directivas de la universidad, para los docentes, para los estudiantes, para los empleados, como universidad cristiana. Y es pensar y saber vivir como un hombre clavado en una cruz puede ser el ideal de humanización del hombre de hoy. Una pregunta crucial. O sea, pues, que ahí tenemos un campo grande para construir, encontrar y crear sentido. Pero yo creo que esto nos lo puede explicar mucho mejor el padre Diego, cuando nos hable ahora enseguida de cómo eso se convierte en un reto, cómo la comunidad debe vivir para poder expresar y construir lo que estamos pensando. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Padre Carlos, y agradezco la oportunidad de poder conversar, de entrar en este espacio de aprendizajes significativos. No sin antes presentarles un saludo muy fraterno a los presentes y a todos los que se conectan con esta gran experiencia a través de los medios de comunicación. Por supuesto, la pregunta es muy retadora. ¿Qué hace que la vida hoy sea significativa y sostenible? ¿Cierto? Padre Carlos nos acaba de ayudar a entender de ese dato revelado y nos dice que la revelación es un acto de amor que está aconteciendo. Y por supuesto, en el marco de estos retos que se convierten en megatendencias, asumidos por la Universidad Pontificia Bolivariana como espacios también de discusión, de nuevos aprendizajes, la categoría de fraternidad y de solidaridad, quisiera que la entendiéramos también como unas categorías éticas, políticas y religiosas que nos permiten inclusive unas nuevas comprensiones, yo diría como desde otra orilla, asumir lo que hoy se propone esta escuela de verano
asumir el reto, el problema de los retrofuturos, de la sostenibilidad, de los futuros deseables, de la sostenibilidad. Y por eso el Padre Carlos nos introduce en una gran oportunidad. Entonces la revelación que acontece como un acto de amor, lo que pone en el centro como verdad es al hombre, que es el que es capaz de relación, y la relación es la que posibilita a la comunidad como la categoría o la experiencia que la historia nos ha demostrado que es el motor del desarrollo. Es decir, las grandes oportunidades de creación para entrar en esa economía de la creación, de la economía del don, que es la revelada, creo que ahí como humanidad tenemos todos una gran oportunidad de entender que es el ser humano en el centro, puesto en relación con el otro como un hermano, el que lo que hace posible realmente que la vida tenga sentido y que sea sostenible. No nos podríamos imaginar, en términos de futuros deseables, una humanidad sin relación. Pues imaginémonos, si no existiese la relación, no habría nada, porque la relación es la que hace posible todo. Pero permítanme, para hacer buen uso del tiempo, a propósito de poner esta categoría de la fraternidad y de la solidaridad como categoría política, ética y religiosa al servicio de esta gran discusión, quiero partir de un hecho histórico, ¿cierto? Nada más evidente que el testimonio, y quiero citarles aquí rápidamente, y los quiero invitar para que lean esta carta que escribieron el gran imán de Al-Azhar, el líder espiritual de los musulmanes, y Francisco, que en el año 2019 fueron capaces de construir un documento que llama Documento sobre la Fraternidad Humana. Es un documento de obligatoria lectura, discusión, análisis e investigación, como ellos mismos lo piden. Y quiero partir de este hecho para hablar precisamente de la fraternidad como categoría política, ética y religiosa. Y simplemente quiero leerles, ellos nos lo piden, yo quiero hacer uso también de este espacio que nos da la Universidad Pontificia Bolivariana para leer algunos elementos que son provocadores para esta conversación que hemos tenido durante la escuela y que estamos teniendo en esta mañana. Dicen estas dos grandes autoridades, la autoridad de los musulmanes y la autoridad de la espiritualidad cristiana católica, dice, cito textualmente: desde este valor trascendente, en distintos encuentros precedidos por una atmósfera de fraternidad y de amistad, hemos compartido las alegrías, las tristezas y los problemas del mundo contemporáneo en el campo del progreso científico y técnico, de las conquistas terapéuticas, de la era digital, de los medios de comunicación de masas, de las comunicaciones en el ámbito de la pobreza, de las guerras, de los padecimientos de muchos hermanos y hermanas de distintas partes del mundo, a causa de la carrera de armamento, de las injusticias sociales, de la corrupción, de las desigualdades, del degrado moral, del terrorismo, de la discriminación, del extremismo y de otros muchos motivos. Continúan estas dos autoridades diciendo: de estos diálogos fraternos y sinceros hemos tenido la oportunidad de encontrarnos en un ambiente lleno de esperanza, en un futuro luminoso para todos los seres humanos. Ha nacido la idea de este documento, la fraternidad humana. Un documento pensado con sinceridad y seriedad para que sea una declaración común de una voluntad buena y leal, de modo que invite a todas las personas que llevan en el corazón la fe en Dios y la fe en la fraternidad humana a unirse y a trabajar juntas, para que sea una guía para las nuevas generaciones hacia una cultura del respeto recíproco en la comprensión de la inmensa gracia divina que hace hermanos a todos los seres humanos. Continúan diciendo en el documento, que es un poco más extenso, y quiero citar este pensamiento. Dicen ellos: en nombre de la fraternidad humana, que abraza a todos los hombres, los une y los hace iguales, en nombre de esta fraternidad golpeada por las políticas de integrismo y de visión y por los sistemas de ganancia insaciable y las tendencias ideológicas odiosas que manipulan las acciones y los destinos de los hombres. Nos dirigimos a los intelectuales, a los filósofos, a los hombres de religión, a los artistas, a los trabajadores de los medios de comunicación y a los hombres de cultura de cada parte del mundo
para que redescubran los valores de la paz, la justicia, del bien, de la belleza, de la fraternidad humana y de la convivencia común, con vistas a confirmar la importancia de tales valores como una ancla de salvación para todos y buscar difundirlos en todas partes. Dice Francisco y el gran imán: nosotros, aún reconociendo los pasos positivos que nuestra civilización moderna ha realizado en los campos de la ciencia, la tecnología, la medicina, la industria y el bienestar, en particular en los países desarrollados, subrayamos que junto a tales progresos históricos grandes y valiosos se constata un deterioro de la ética, de la condición que condiciona la acción internacional y un debilitamiento de los valores espirituales y del sentido. En este contexto, y con esto voy terminando algunas citaciones, es evidente que la familia es esencial como núcleo fundamental de la sociedad y de la humanidad para engendrar hijos, criarlos, educarlos, ofrecerles una moral sólida y la protección familiar. Atacar la institución familiar despreciándola o dudando de la importancia de su rol representa uno de los males más peligrosos de nuestra época. Terminan diciéndonos: esta declaración sea una invitación a la reconciliación, a la fraternidad entre todos los creyentes, incluso entre creyentes y no creyentes, y entre todas las personas de buena voluntad. Sea un llamamiento a toda conciencia viva que repudia la violencia aberrante y el extremismo ciego. Llamamiento a quien ama los valores de la tolerancia, de la fraternidad, promovidos y alentados por todos. Quería simplemente poner para esta conversación este pensamiento, este dato histórico que evidencia realmente la posibilidad de pensar un nuevo mundo, un nuevo futuro a partir de la fraternidad y de la comunidad, que son los motores también que nos ayudan a pensar en un nuevo modelo de desarrollo integral. Quiero darle paso a Luis Fernando Fernández, nuestro decano de la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades, que nos va a compartir de esa tradición filosófica del personalismo lo que significa hoy también la espiritualidad en términos de la mística del rostro, ¿cierto?, de ese hombre concreto que acontece en el camino de la vida cotidiana. Entonces tiene la palabra Luis Fernando. Gracias, padre. A ver, yo quisiera comenzar de esta manera. A nosotros nos ha tocado vivir en una época fascinante, una época compleja. Bueno, al fin y al cabo todas las épocas lo han sido, pero muy interesante porque nosotros contamos con una serie de adelantos tecnológicos que nos facilitan la vida. Pensemos, por ejemplo, en Internet, las maravillas de la Internet, o los adelantos en el campo de la medicina o del entretenimiento. Y esos adelantos tecnológicos nos están permitiendo explorar el espacio. Hemos enviado sondas espaciales, contamos con telescopios y de tanto en tanto nos muestran unas fotografías bellísimas de constelaciones, de planetas, de todo lo que está más allá de la Tierra. Y en este momento estamos explorando Marte. Pero yo diría que hay dos mundos que todavía no han sido suficientemente explorados, dos tareas pendientes. En primer lugar, el mundo interior, el de cada uno. Y en segundo lugar, el mundo del otro, el de las relaciones interpersonales. Dos descubrimientos pendientes, dos tareas. El Papa Francisco en la Laudato Si nos hace una invitación a vivir en armonía. Y eso yo siento que eso encaja perfectamente con la reflexión de Heidegger cuando habla de una vida, de una existencia impropia. Existencia impropia en contraposición a la existencia auténtica. Entonces, existencia impropia es la del que a toda hora vive ocupado con los entes. Y eso es cierto. Vivimos manipulando cosas, ocupados con las cosas materiales e inmateriales, es decir, cosas tangibles, pero también
intangibles como informaciones, datos, imágenes, conceptos, imaginarios colectivos, en fin, demasiado ocupados. Tan ocupados que, dice Heidegger, nos olvidamos del ser, de ser nosotros mismos. Ayer, padre, usted a la hora del almuerzo me decía una cosa muy cierta. Estamos equivocados, todos estamos equivocados, porque estamos demasiado ocupados, tanto que no dejamos tiempo para vivir, para compartir, para disfrutar, para otras cosas. Y tal vez nos morimos antes de tiempo, porque buscamos enfermedades. ¿Cierto? Eso es lo que nos está diciendo Heidegger cuando habla de existencia impropia y nos invita a una existencia auténtica, es decir, significativa, que es lo que estamos intentando dilucidar esta mañana en esta conversación. Y entonces esa existencia significativa implicaría que nosotros no agotáramos todo el tiempo y toda la vida haciendo cosas, sino que le dejáramos espacio, tiempo a otras cosas muy importantes. En la Laudato Si nos invitan, como les digo, a esa armonía. Por ejemplo, dejar tiempo para leer un librito o para salir a dar un paseo despacio. Miren, hay un movimiento muy interesante del que yo me declaro partícipe, es el movimiento Slow. Ese movimiento nació en Roma porque entró con mucha fuerza la comida rápida, fast food, y eso estaba arrasando la comida mediterránea. Y es que la comida mediterránea no es solo ingerir alimentos, es encontrarse, es darse tiempo para estar con el otro. Esos almuerzos españoles o italianos, los almuerzos mediterráneos, son de tiempo. Y al final viene el puscafé y el cigarrillo o el tabaco y eso es de tiempo. En cambio, la fast food es a la carrera, es rápido, es la rapidación de la que habla el Papa Francisco. Y entonces, para hacerle frente a eso, se inventaron la slow food, comamos despacio, y de ahí dieron el siguiente paso, vivamos despacio, el movimiento slow, que no es volvernos perezosos, no, es aprender a vivir de otra manera, de una manera sensata, recuperar la vida contemplativa, es asumir la vida con otra actitud, una actitud interesante. Y entonces, como dice Francisco, ese asumir la vida de otra manera me permitiría, por ejemplo, salir a dar una caminada y caer en cuenta. ¿De qué? Hombre, del suelo que tengo bajo mis pies, del frío, del calor, porque en todo eso hay mística. En todo eso se refleja la presencia de Dios. Todo eso me permite vivir en plenitud. De lo que se trata, pues, es de aprender a estar en comunión con todo. Y no solo con las cosas y con los animalitos, sino también con las personas. Descubrir al otro. Porque ninguno de nosotros se basta a sí mismo. Yo necesité una madre que me llevara en el vientre, me alimentara, un papá que me cuidara, unos maestros que me enseñaran a leer, a escribir y todo lo que me enseñaron, unas personas que hicieran la ropa que hoy llevo puesta, alguien que hiciera este micrófono, este sillón. Nadie se basta a sí mismo. Entonces, en ese sentido, yo creo que Sartre estaba muy equivocado, pobrecito, cuando dijo que el otro me niega, me cosifica, me limita, me anula, que el otro es un infierno para mí. Pues sí, hay gente muy difícil que lo hace sentir a uno, por lo menos en el purgatorio, ¿cierto? Pero yo creo que son unos cuantos. Más bien los otros me abren un mundo de posibilidades. Incluso hay gente que me hace sentir en el cielo, los que me quieren, ¿cierto? Como Jorge, por ejemplo, un buen amigo, ¿cierto? Entonces se trata de descubrir al otro. En esa película tan bella que se llama, y ya voy terminando, La ciudad de la alegría, hay una frase muy linda que dice: lo que no se da, se pierde. Lo que no se da, se pierde. Es que dándome, yo gano un montón. Puedo ser yo mismo.
Entonces tenemos que aprender a dar y a recibir, mejor dicho, a entrar en comunión con todo y con todos. Pero para que esto no se quede en buenas intenciones y en palabras muy bonitas, muy románticas, en una universidad o en un colegio, eso se tiene que volver currículo, formal e informal. Entonces aquí tenemos a la experta, la doctora Beatriz López, que nos va a decir, bueno, ¿y esto cómo se vuelve conocimiento significativo y cómo se concreta? Buenos días para todos. Cuando enfrenté la pregunta acerca de cómo contribuye el conocimiento significativo a la vida plena, era una pregunta que me había hecho desde un punto de vista cognitivo, ¿cierto? El aprendizaje significativo siempre se piensa en términos cognitivos, pero ¿qué significa en términos filosóficos y existenciales hacerse esa pregunta? Y yo quisiera plantear esta conversación en 3 o 4 elementos. El primero, hacernos la pregunta ¿qué es el conocimiento? Quizá todos en este contexto universitario creemos tener una respuesta a qué es el conocimiento y qué es el conocer, y habría que ir a lo más básico, ¿cierto? El conocer, como lo establece la RAE, la inteligencia, la razón, dar cuenta de algo, acercarse a la cosa tal cual es la cosa y no por fuera de la cosa, dirían algunos filósofos, ¿cierto? Advertir, entender. Pero esas definiciones tan básicas entonces también nos alejan de otras más, llamémoslas cientificistas, en el que solo se reconoce el conocimiento como aquel producido por los expertos. Y creo que a veces el conocimiento significativo no es exclusivamente el producido por los expertos, es el producido por las culturas, por los grupos sociales en la vida cotidiana. Entonces, esa primera anotación para continuar diciendo que cuando uno piensa en el conocimiento, sea desde el conocimiento científico o el conocimiento cultural, siempre hay una relación entre un sujeto y un objeto. Pero nuestro problema contemporáneo es que hemos creído que es una relación de dominación, que se conoce para dominar al otro, que se conoce para dominar la naturaleza, que se conoce para dominarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Como si el ser humano pudiera tomar todos los elementos y dominarlos, y esa forma de conocimiento ha servido para algunas cosas, no podemos decir que ha sido inútil. El conocimiento como dominación ha permitido, por ejemplo, dominar, entre comillas, la naturaleza, aunque la naturaleza también nos demuestra que es imposible el dominio. Sin embargo, alguien podría traer evidencias de que hemos dominado algunos elementos de la naturaleza, que hemos dominado algunos elementos de nuestro propio cuerpo, de nuestra existencia, de la relación con los otros. Yo diría que durante mucho tiempo hemos vivido con esa creencia, pero la pregunta sería, ¿efectivamente el dominio es un conocimiento significativo? ¿O habría que dar unas nuevas acepciones a lo que es significativo? Y yo quisiera juntar ese concepto con el concepto de experiencia y el de formación. Quizá habría que pensar que el conocimiento significativo es aquel que posibilite o detone una experiencia en nosotros, a partir del cual nos pase algo. Que nos pase algo, y en el pasar algo es que nos formamos. En ese sentido, no porque conozcamos estamos formados, puede haber conocimiento sin experiencia, ¿cierto? Puede haber conocimiento como dominio y después del conocer no pasa nada. No nos pasa nada con nuestra propia existencia. Entonces yo diría que hoy es necesario reconceptualizar qué denominamos conocimiento significativo, aquel que sirve exclusivamente para el dominio o aquel que puede ayudarnos a pensar sobre nuestras inquietudes más existenciales, sobre nuestras inquietudes en relación con el otro, con el entorno, las formas en que nos relacionamos. Entonces diría, ¿qué es el conocimiento significativo? Aquel que permite que nos pase algo como sujetos. En ese sentido, el conocimiento no se domina, porque si decimos qué es pasar algo, el conocimiento es
externos a nosotros mismos. Inicialmente, él nos domina, nos arroba. Yo creo que todos quienes hemos intentado tener un acercamiento al conocimiento, el primer impacto es que nos sentimos agotados, arrobados. Es algo externo que nos impacta y que tratamos de dominar cognitivamente, ¿cierto? Hacemos un ejercicio intelectual y en el encuentro entre ese ejercicio intelectual cognitivo con ese otro que en este caso sería el conocimiento, pasa algo y después creemos que lo dominamos, aunque quizás seamos nosotros los que hemos sido dominados por él. Y en esa relación se teje algo entre los dos. El conocimiento es otro y yo soy otro en ese conocimiento, ¿cierto? Entonces, uno podría decir que hay conocimiento significativo y conocimiento insignificativo. ¿Qué diría yo que es un conocimiento significativo? El primero, aquel que nos permita pensar cosas nuevas o repensar en nosotros mismos, pensar lo que conocemos. Aquel que nos lleve a tener una mejor relación con nosotros mismos. A veces tenemos mucho conocimiento, pero como decía una película de la década de los 80, no me aguanto yo mismo, te voy a aguantar a vos, ¿cierto? Una relación con los demás y una relación con el entorno, ¿cierto? En términos de lo que sería una vida plena, uno no puede tener una vida plena sino en relación, y lo han dicho acá los panelistas, en relación con el otro, ¿cierto? Y aquel que nos ayude a resolver, reitero, problemas de nuestra propia existencia. Si el conocimiento no nos dice nada a nosotros, puede resolver muchos problemas externos a nosotros, pero desde lo que estoy planteando no es significativo. Pero viene además una complejidad y es que me preguntan qué es el conocimiento significativo en relación con una vida plena. Y entonces ahí sí entro yo en apuros y empiezo a releer algunos textos y otros nuevos y digo, cuando leo sobre la vida plena encuentro muchos conceptos desde la filosofía, pues también desde el coaching, pero no me voy a parar por supuesto allí. Encontramos una vida examinada, una vida llena de virtudes, armonía, contemplación, bondad, verdad, frugalidad, intencionalidad ética, justicia. Alguien dice, aquella en la que se es feliz, pero ¿qué es ser feliz? Ahí sí entramos en la complejidad. Victoria Camps dirá, es la búsqueda de la mejor vida que esté a nuestro alcance. Una frase tan sencilla, pero pone que la vida feliz necesita unas condiciones. Entonces uno diría que hay que pensar hoy qué es eso de la vida plena en términos del conocimiento significativo. Hoy, por ejemplo, en el común, cuando se piensa en una vida plena, se imagina una vida llena de riqueza, poder, eventos extraordinarios, salir en televisión, en redes sociales, una vida en la que haya aventuras, cosas extraordinarias. Y nos damos cuenta que algunos pocos pueden tener esa vida extraordinaria. Y quizás nos olvidemos que la gran mayoría de los seres humanos tenemos una vida ordinaria. Y por ordinaria no es que sea una vida indigna, es una vida que no se destaca por nada especial. Somos seres humanos que trabajamos, nos alimentamos, tenemos pequeños rituales o grandes rituales familiares, sociales, estudiamos y al parecer no pasa nada extraordinario en esa cotidianidad. Y algunos piensan que esa vida es aburrida, que no tiene sentido, entonces que hay que ir a buscar esa extraordinaria. Para la gente del común, para nosotros, la vida plena es aquella en la que somos capaces de encontrarle sentido a esa cotidianidad, a esos pequeños rituales, y somos capaces desde el conocimiento preguntarnos, ¿y qué significa tener un matrimonio feliz, estar con el otro? ¿O qué significa la soltería? ¿Soy feliz en lo que hago? Así sea levantándome cada día a alimentar a las gallinas, ¿cierto? Y después sentarme en el computador a regar una mata mientras hago una pausa activa. ¿Será que eso me hace feliz y me significa? Es decir, hace que yo sea otro cada día y que encuentre en eso la felicidad, aunque para otros sea tan ordinaria esa felicidad y tan apocada, dirían,
porque queremos ser extraordinarios, grandes filósofos, historiadores, actores, reconocidos. Ahora, esa vida sería la posibilidad de vivir juntos en la cotidianidad, la posibilidad de encontrarnos con el otro y saber que en ese otro con el cual día a día me encuentro, soy capaz, a partir de lo que conozco, de establecer una mejor relación con el otro. Uno dice, cuando yo leo, por ejemplo, a Dostoyevsky, tengo que tener imaginarme el pueblo ruso y decir, esa imaginación del pueblo ruso me permite comprender, y ahorita nos lo va a decir Ramón, la interculturalidad. Entender que hay otros que viven en otros a partir de ese conocimiento distinto a mí y que piensan distinto a mí y que por eso no son, por ser diferentes, no son menos dignos y que yo desde donde esté puedo tener una relación con ellos de solidaridad y afecto más allá de las fronteras. Ya para terminar y para que Ramón pueda ampliar este concepto de la vida plena, más allá de lo semejante y más bien desde la diferencia, la interculturalidad, lo intergeneracional, quisiera dar 3 condiciones. Uno encuentra muchas, esos decálogos, a uno se asusta como tanta gente opinando sobre la vida plena y cada vez todo el mundo más ocupado, más triste, más angustiado. Y si hay tanta teoría, ¿por qué no lo logramos? Pero bueno, arriesgo 3 asuntos. Primero, una vida en que sea posible el desarrollo de nuestro potencial y de nuestras capacidades, que yo pueda desarrollarme hasta donde pueda ser posible, en la que existan condiciones reales, y eso me remite a Victoria Camps, para ejercer la libertad. Por supuesto, una libertad es una palabra muy grande, habría que entender qué es la libertad, pero que podamos ejercer la libertad, no ser libres en el discurso, ejercer la libertad. Y ya para terminar, en la que podamos desarrollar y ejecutar la capacidad de discernir sobre lo que conviene y no conviene, el juicio justo. Hasta aquí diría, como desde esa relación, aprendizaje significativo o conocimiento significativo, vida plena, y le daría la palabra entonces a nuestro profesor Ramón para que nos diga esto cómo se piensa en clave de interculturalidad e intergeneracional, es decir, desde la diferencia. Muy bien, muchas gracias. Me parece, digamos, como una de las buenas y lindas experiencias de la vida académica poder estar en esta conversación. Y claro, Beatriz me pone una misión un tanto compleja, pero es que es lo que estamos, ¿no es cierto?, intentando resolver en el mundo hoy. Un mundo muy complejo, es lo que hay que decir. Y un mundo en el que la capacidad de escucha ha amainado de una manera casi absoluta, ¿no es cierto? En términos generales, yo creo que en este mundo la gente que pregunta quiere escuchar una respuesta que es la que ya tiene. Y yo creo que la capacidad de escucha trasciende eso. Es aceptar que eso que viene del otro puede y va a ser diferente, ¿no es cierto? El sentido de la vida yo creo que es la pregunta más compleja que pueda haber. De hecho, yo alguna vez leí a 2 pensadores dedicándose al asunto, George Steiner y Charles Taylor, y ellos sacan una idea como común casualmente entre los dos. Decían que la gran tristeza de la juventud contemporánea y el mundo contemporáneo es que es un mundo sin sentido. Y yo no creo que haya nada más difícil en esta vida que encontrar sentido. Lo podemos buscar intensamente, pero encontrarlo creo que es un asunto tremendamente complejo. Por eso yo pienso que acompañarse de autores, acompañarse de compañeros, de estudiantes, de la universidad, de la misma sociedad en la relación humana, que es la clave, la relación, yo creo que uno empieza a dotarse de sentido. El asunto creo que camina por ahí. En el mundo empiezan a verse como algunas señales positivas, diría yo. Estamos cumpliendo 20 años de la caída de las torres en Nueva York. Se hizo súper famoso el texto El choque de civilizaciones de Samuel P. Huntington. Era clara la propuesta, el mundo árabe
tiene una dinámica particular que va a terminar agrediendo aún mucho más a Occidente. Pero ahora, lo hizo el padre Diego, nos apoyamos en dos autoridades, del mundo del Islam y del mundo cristiano, que están hablando de otro mundo, ¿no es cierto? Entonces yo sí creo que hay unas grandes posibilidades ahí. Yo me voy a apoyar mucho en una autoridad, diría yo como en todo el sentido de la palabra. Hay, digamos, mucho pensamiento filosófico, afortunadamente. Hay mucho pensamiento también, hijo de la historia, afortunadamente. Lo que creo que he intentado mostrar en este comienzo es que hay poca escucha, ¿no es cierto? Entonces hay veces hay información, incluso me atrevería a decir hay saber, pero no hay tiempo de escuchar. Ya lo planteó muy claramente Luis Fernando, o sea, vamos muy rápido, ¿no es cierto? La hamburguesa nos llama, nos seduce, nos engorda y nos mata. Entonces la idea es eso, vamos despacio y he entrado en relación por la universidad con la Fratelli Tutti, la última encíclica del Papa Francisco. Me ha impactado fuertemente, ¿no es cierto? El contenido, la manera de pensar, los planteamientos y sobre todo una cosa que me parece que es tremendamente valiosa, la claridad. O sea, es una encíclica abierta a la gente por razones naturales, pues, porque es una encíclica. Pero en términos generales, en el mundo académico, por ejemplo, en la producción más contemporánea es muy común, ¿no es cierto? Entonces, por eso creo que el ejercicio hermenéutico pues, no es muy complejo por la profunda claridad que tiene la encíclica. Entonces, en el tema, por ejemplo, de lo intergeneracional, que es un tema silencioso, pero tremendamente triste y complejo, los ancianos, los niños, los jóvenes, desechados de múltiples maneras, de las que nadie habla, ni los medios de comunicación, ni nosotros. Y cito al Papa, partes de la humanidad parecen sacrificables en beneficio de una selección que favorece a un sector humano digno de vivir sin límites. Incluso hay un tinte de ironía al estilo del neopragmatismo norteamericano, sacrificar a algunos para que otros vivan sin límites. Es la gran preocupación del Papa en relación con el asunto intergeneracional. Y me impactó mucho como la escribió en época de pandemia, y en época de pandemia los ancianos fueron las grandes víctimas al comienzo, en ese, digamos, como ambición por sálvese quien pueda, y dónde están las vacunas y quién las está produciendo. El Papa dice, a propósito de los ancianos, no tenían que morir así. Y esa es una llamada tremenda para el mundo, me parece a mí. Cuando se respeta la dignidad del hombre y sus derechos son reconocidos y tutelados, dice el Papa, florece también la creatividad y el ingenio. Eso me parece hermoso, porque no es un ejercicio de enseñanza a partir de unas técnicas o un método, sino simplemente reconocer al otro, para que entre todos la creatividad y la innovación florezcan. Y la personalidad humana puede desplegar sus múltiples iniciativas en favor del bien común. Entonces yo siento que ahí es donde empieza como a vislumbrarse en términos, si se quiere, como de salida del día, porque sí creo que el mundo está atravesando como una especie de noche fuerte y oscura, el bien común y el otro. Pero el otro tiene un problema, es diferente a mí, y es ahí donde yo quiero pues como llamar la atención. Entonces al Papa le preocupan mucho, por ejemplo, la gran potencia que tienen las redes criminales para embaucar a los jóvenes y atormentarles la vida, que también es un problema gravísimo. Y el tema del suicidio creo que es un tema que tenemos que pensar, hablar y discutir. Y lo que se han hecho y que se hacen en muchas comunidades con los niños, esclavizándolos para trabajar, negándoles la posibilidad de la educación y, como dice Nietzsche, la posibilidad en la infancia, que la infancia es nuestra patria y lo que somos está ahí. O sea, eso no se le puede negar a ningún ser humano. Y claro, hay un asunto que sí creo que es un poquito extenso, pero igual lo voy a citar, que tiene que ver mucho con enriquecer ese sentido de la vida. Es la posibilidad de tener raíces y que esas raíces sean reconocidas. El viejo no se puede quedar sin su vida, porque ya nadie habla sus lenguajes y nadie comparte sus pensamientos.
y el niño no se puede quedar sin sus raíces, sin su identidad, porque tiene que ir a trabajar, tiene que ir a pedir, o lo que estamos viviendo hoy en el país, porque tiene que ir a la guerra. Entonces, esa es una muy fuerte llamada que hace el Papa en términos de acoger al anciano, identificándolo, sintiéndolo, y al niño y al joven. Y como les digo, creo que el gran problema del joven es que hoy le está dando mucha dificultad de encontrar sentido a la vida. Creo que el problema grande del niño es que se le está negando la infancia, y creo que el gran problema del anciano es que, lo voy a decir de manera muy redonda, a nadie le interesa, y el Papa creo que lo muestra con lo que ha pasado con la COVID al comienzo. Pero sí me parece que hay una clave de solución muy hermosa, es muy simple, pero yo creo que las cosas simples en términos generales son las más profundas. Simples son, digamos, como de las más grandes aportes del pensamiento de la filosofía, en la historia, en la ciencia, son asuntos muy simples. Y este sí lo voy a leer de manera pues muy literal. La amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces penetra las relaciones humanas, de la ansiedad que no nos deja pensar en los demás, de la urgencia distraída que ignora a los otros, que los otros también tienen derecho a ser felices. Hoy no suele haber ni tiempo ni energías disponibles para detenerse a tratar bien a los demás, a decir permiso, perdón, gracias. Pero de vez en cuando aparece el milagro de una persona amable que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia, dice el Papa. Este esfuerzo, vivido cada día, es capaz de crear esa convivencia sana que vence las incomprensiones y previene los conflictos. El cultivo de la amabilidad no es un detalle menor, ni una actitud superficial o burguesa, puesto que supone valoración y respeto. Cuando se hace cultura en una sociedad, transfigura profundamente el estilo de vida, las relaciones sociales, el modo de debatir y de confrontar ideas. Facilita la búsqueda de consensos y abre caminos donde la exasperación destruye todos los puentes. La amabilidad. Creo que entonces esa es, digamos, como una gran clave de solución. El Papa insiste mucho en no dejarse llevar por el todo está mal o nadie puede arreglar esto. Entonces el asunto es tan simple como ser amables. Y yo creo que pronto para la Universidad Pontificia Bolivariana esa podría ser una dinámica de vida, una cultura identitaria, un asunto muy puesto entre nosotros. Yo trabajé muchísimos años en el seminario menor, que es vecino del seminario mayor, y a mí me impactaba mucho, allá todo el mundo se saluda, y el tema de la amabilidad es un asunto del día a día, eso es una cosa muy hermosa y eso permite mucho. Ahora, en el asunto de la multiculturalidad, y voy a hacer ahí un poco, intentar ser más sucinto, sí es verdad, ¿no es cierto?, que hay unas dinámicas de exclusión muy fuertes porque pareciera ser que la asimetría termina siendo muy visibles asuntos e invisibiliza a otros, y cuando miramos cuáles son los más visibles, nos encontramos que son los que tienen relación muy directa con intereses de poder. Y hay veces pareciera que uno está hablando de un autor que está colocado a la izquierda o a la derecha, pues eso no importa, pero yo estoy hablando del Papa, y ahí es donde me impacta mucho. Por ejemplo, miren una llamada de atención que yo creo que me lo excusan, pues, que es muy fuerte y que es para nosotros. En los sectores acomodados de muchos países pobres, y a veces en quienes han logrado salir de la pobreza, se advierte la incapacidad de aceptar características y procesos propios, cayendo en un menosprecio de la propia identidad cultural como si fuera la única causa de los males. O sea, nosotros la pasamos mal porque somos colombianos, ¿no es cierto? Y creo que esa es una de las cosas con la que por lo menos yo he intentado luchar mucho en geopolítica. Y dice el padre, el Papa, porque en la sociedad globalizada existe un estilo elegante de mirar para otro lado que se practica
recurrentemente, bajo el ropaje de lo políticamente correcto o las modas ideológicas. Se mira al que sufre sin tocarlo, se lo televisa en directo, incluso se adopta un discurso en apariencia tolerante y repleto de eufemismos. Son, digamos, como llamadas que terminan por convertirse como en posibilidades de abrir puertas. El Papa no nos invita a preguntarnos quiénes son los que están cerca de nosotros, sino a volvernos nosotros cercanos al prójimo. Yo creo que de los asuntos más hermosos en la hermenéutica, Nietzsche lo decía, es masticar, ¿no es cierto? Pero la velocidad no nos lo permite. Entonces, por ejemplo, estas son lecturas que se hacen, como se lee a veces la prensa, y lo digo con un poquito de dolor, yo que soy formador de comunicadores, que vamos muy rápido, entonces vemos muchas cosas, hay mucha información, pero al final no queda nada. Ayer decía una cosa muy bella también el doctor Tirado, el buen periodista, cuando es muy bueno, porque académicamente se prepara, termina haciendo esto que está haciendo el Papa, crítica, ¿no es cierto? Y creo que el gran compromiso que tiene la universidad, como cualquier universidad del mundo, es formar en pensamiento crítico. Y una alternativa que yo veo muy hermosa en el Papa es, ustedes lo saben, quienes han entrado en relación con la encíclica Fratelli Tutti, la figura de San Francisco. San Francisco sembró paz por todas partes y caminó cerca de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos. Bueno, y sigue, ¿no es cierto? O sea, porque incluso uno de los títulos fuertes de la encíclica son las sombras de un mundo cerrado, un mundo que está lleno de barreras, muros, garitas para vigilar. Es un mundo en el que están faltando puentes, y aquí hay una propuesta de puente. La mirada del Papa, la voz del Papa, el pensamiento de la Iglesia, es una, y digámoslo así, es una propuesta a través de la cual yo creo que hay un muy fuerte sentido, y yo invitaría a que, si tuviéramos que responder a esa pregunta de cuál es el sentido de la vida, creo que tiene que ver con eso, con menos muros y más puentes. Y los puentes, para mí, inspirado en el Papa, se construyen fundamentalmente con amabilidad, no con cemento, rocas, piedras, sino con amabilidad. Es una cosa muy simple, pero creo que es una cosa que nos la tenemos que pensar con mucho detenimiento, y sobre todo, pues, la invitación de Luis Fernando yo creo que es la clave, o sea, vivir lento. Yo creo que ese es el asunto. Hay muchas más cosas, pero dejemos así. Bueno, muchas gracias a todos. Padre Carlos, yo quisiera preguntarle, usted que nos ha iniciado con la provocación de lo espiritual, ¿puede haber alguna relación o debe haber alguna necesidad de relación más profunda entre la idea de futuro y la teología de la esperanza? A ver, yo creo que tradicionalmente se nos ha dicho que el fin del mundo es después, y que el cielo viene después, y que la resurrección es después. Sí, todo lo mandamos por allá a un futuro ignoto. Si uno lee de pronto bien, calmadamente el Evangelio, se va dando cuenta, ya eso se está dando, ya se está realizando. Lo que pasa es que, como dice el Evangelio, uno no lo nota, es como la semillita. Uno no ve que eso esté en la tierra y que vaya creciendo y se vaya desarrollando, ¿no? Ella va creciendo hasta que ya aparece un gran árbol. Así es la esperanza. La esperanza no es simplemente decir, va a haber un mundo mejor después de este mundo, o llegará el día en que los pueblos de América Latina se liberen. No, la esperanza ya se está construyendo. La esperanza es la acción, en términos de teología, la acción de construir el reino de Dios. Y por eso también el Evangelio dice, no es que el reino ya está entre ustedes. Fíjense, mírenlo, ahí está. Y esa es la verdad.
Nosotros vemos que a pesar de todas las cosas muy horribles que hay en este mundo, la manera de pensar individualista, un capitalismo rampante, horrible, a pesar de las guerras, a pesar de todo eso, hay muchísima gente que está haciendo su poquito, su pedacito para construir el reino, para hacer presente el final. O sea que la escatología está desde el principio. Ahí sí podemos hablar de un retrofuturo. La escatología ya empezó, estamos en ella. No sabemos cuándo será su plenitud, pero precisamente ahí vamos. Y pensemos, por más problemas que haya en este mundo, por más gente horrible, porque hay gente muy horrible, por más gente horrible que haya en el mundo, vamos hacia adelante, vamos progresando, vamos creciendo, y esa es la tarea nuestra, hacer que esa semillita que se sembró vaya creciendo, que nosotros no saquemos la semilla de la tierra fértil, sino que antes la abonemos. O sea, la esperanza es una realidad que nosotros mismos mantenemos, que nosotros mismos construimos. No es simplemente esperar en algo que vendrá por allá de un extraterrestre. Bueno, hemos querido provocar que la tarea educadora, la tarea de la ciencia, de la técnica, de lo que la innovación hoy nos presenta como sostenibilidad, ha de propiciar discursos acontecidos y visiones más holísticas y menos fragmentadas, en donde los alcances de la ciencia son determinantes para comprender las creaciones e innovación y trascendencia del espíritu humano, pero también donde las humanidades y las artes permeen dichos acontecimientos como claves de sentido, explorando en los avances técnicos científicos la respuesta al llamado de la belleza, del bien y de la verdad. Es tarea entonces de nosotros, con estas provocaciones que nos han dado, renovar el espíritu como tarea complementaria de ciencia y humanidad, o en palabras más propicias de lo que se ha provocado en esta mañana, de un pensamiento místico, de un pensamiento interior, de un pensamiento que nazca en el cuidado de la vida en cuanto tal y de todas estas relaciones dadas conmigo mismo, con el otro en la construcción de comunidad, con el hábitat en el cuidado de lo que somos, del oikos mismo, y con la vida espiritual. Muchas gracias a ustedes por esta provocación y a todos los que han tenido la atención de dejarse provocar por las posibilidades y los retos que nos presenta entender la vida desde la complementariedad y desde una ética y una antropología del cuidado.